Es un hombre que a lo largo de los años ha estudiado las cuentas públicas, es economista, ha vivido generacionalmente algunas crisis. Yo le tengo mucho respeto, sabe mucho. Se llama Pablo Olivares y es, bueno, técnico. Creo que está laburando muy cerca del radicalismo de Evolución. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Connie, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos y con toda la audiencia, por supuesto. Bueno, a ver, Pablo, vos que más o menos sabés. A ver, Digamos, ¿cómo salimos de esta? Salir primero es transitar de la mejor forma posible este tramo que, de alguna manera, como toda crisis, cuando se está en una crisis, digamos, plantear una solución a los desequilibrios, porque en realidad el origen de todo esto son múltiples desequilibrios macroeconómicos que se traían desde hace tiempo, pero que se agravaron en los últimos, en los últimos trimestres, y además se suma la percepción de que el gobierno y el Banco Central, un Banco Central que en Argentina siempre se lo ha concebido como un apéndice del gobierno, a diferencia de por ahí cuando uno lee otros países que se habla de autoridad monetaria con independencia. Bueno, acá el Banco Central en Argentina siempre se lo entendió como un apéndice del gobierno. A lo que digo que hay una percepción en los últimos tiempos de que el gobierno y el Banco Central tienen muy poco o menor poder de fuego del que venían teniendo, y por lo tanto un poco se eleva el nivel de la crisis en función de, como te decía, los desequilibrios, y una percepción de que quien tiene la posibilidad de ejercer un control en esa crisis está Sin poder de fuego. cada vez menos poder de fuego. Sin poder de fuego. Ahora, para que se entienda, lo que pasa en Argentina es que el Estado no tiene dólares y necesita dólares. Entonces, el país no tiene dólares, con lo cual ¿qué pasó en los últimos meses? Veníamos en un sector externo con escuálidas reservas y un problema de que entre los dólares que entraban para la necesidad de abastecer, porque acá hay que tener claro, los dólares no son para atesorar, ni las reservas tienen un valor que porque uno tiene una montaña de reservas en un país que esté mejor o peor, sino la función del sector externo es que lo que necesitamos para producir y que no producimos internamente, lo podamos conseguir intercambiándolo con aquellos que producimos por encima de lo que necesitamos. Esa es la función del sector externo, y las reservas vienen a ser esa suerte de buffer, si se prefiere el término informático, que permite absorber esa posibilidad de que no siempre lo que ingresa y lo que sale va sincronizado. Lo que ha pasado en los últimos tiempos es que el Banco Central se ha quedado sin reservas líquidas, es decir, las que puede usar para intervenir en el mercado de cambios y evitar que el dólar se mueva. ¿Y qué pasa? En los últimos 3 meses perdió 3.000 millones en el mercado único, es decir, se le fueron 3.000 millones en tratar de atajar, de bajarlo, sí. de bancar lo que se podía de importaciones. Hay importaciones que no se están autorizando, es decir, ya se ha transformado en una situación compartida por la mayoría de los empresarios de que necesitan importar y se le atrasan las autorizaciones para importar. Y a esto se le añade que lo que de alguna manera se esperaba, que siempre el agro aporte como principal aportante de divisas, este año la sequía ya se le ha puesto un número al impacto, son 20.000 millones de dólares que deberían entrar y no van a ingresar por la sequía. Y acá una digresión, si me permitís. Cuando uno estudiaba 30 años atrás las políticas económicas y veía que en algún gobierno tuvo la situación y se explicaba como parte de la crisis la sequía, uno dice, bueno, que una sequía te defina la suerte en ese caso, digamos, de un plan económico y demás, parecía algo que, bueno, parte de la historia, pero que en el mundo moderno y postmoderno una sequía no debería ser tan drástico, y lo sigue siendo ya transitado más de 20 años del siglo XXI. Es un tema que nos debería interpelar, pero bueno, ese es el contexto que tenemos. Habla de la matriz, ¿no? De lo que somos, un país agroexportador que depende en gran medida de la lluvia, que es un imponderable. Entonces digo, no solamente eso, habla de precariedad. Yo creo que más que de la matriz, porque uno bien podría tener un sector de agronegocios productivo, fuerte, que
que una sequía te afecte directamente y te deje una inestabilidad cambiaria tan fuerte, habla de una precariedad. Pablo, te hago una pregunta cruel, muy cruel, porque no tenés por qué respondérmela. Yo ayer hablaba con mi ferretero y le decía a los chicos, él me vende los foquitos a precio blue. Toda la economía interna está funcionando a precio blue. Todo el mundo hace cálculo a precio blue. Dice, bueno, ¿cuánto sale el alquiler? Y sale $500, sale $200 y siempre la multiplicación es por 4. ¿Por qué el gobierno sostiene un dólar ficticio a 230, 220 y no lo sincera? ¿Cuál es el riesgo de sincerarlo? Bueno, acá primero un comentario sobre la posible, digamos, cuando usamos el término blue, creo que a veces es bueno hablar de los tipos de cambio libre para saltar por arriba de lo que a veces se utiliza con el concepto de plantear lo que la clandestinidad posible del blue, etcétera. El tipo de cambio libre, más allá del blue, existen tipos de cambios formales como el mercado, el MEP, el dólar MEP, sí, que es un dólar que surge de transacciones en un mercado regulado por el propio Estado, con lo cual usemos eso para no... para no ir a la ilegalidad, sí. Para no hablar del blue, que además es un mercado muy chico y que de alguna manera al ser poco playo, si me permitís la analogía con lo hídrico, es como cuando uno, digamos, en un curso de agua muy bajo, digamos, a veces el oleaje se hace mucho más... se sobredimensiona. ¿A cuánto está el MET? Y el MEP ayer lo lograron bajar porque ahí había algo poder de fuego más cercano a 450. Por eso me refiero que ya pasó hace rato, hace varios días, la barrera de los 400. Uh-huh. Y lo que voy es que más allá de decir si el empresario o si la economía funciona ese dólar, en realidad, ¿qué es lo que sucede? Cuando nuestro país es una economía bimonetaria y nunca lo dejó de ser, uh-huh. ¿Por qué esto? Porque el dinero cumple 3 funciones en la economía: oficiar de medio de pago, oficiar de unidad de cuenta de los productos, porque si no tendríamos que vivir una economía de trueque donde cada cosa valdría en función de lo que quiere intercambiar y no una unidad de cuenta, que eso la moneda viene a cumplir esa función desde hace siglos. Y el tercero, reserva de valor. El dólar desde hace tiempo le ha ido ganando al peso en la función de reserva de valor, lo han compartido esa función con mayor o menor proporción en tiempos de menor o mayor estabilidad del precio. El tema es que cuando la inflación se acelera, el dólar también empieza a disputar al peso la función de unidad de cuenta. Uh-huh. Es decir, que ante la inestabilidad de la referencia común de la moneda nacional para hacer unidad de cuenta, la alternativa es la moneda que en un país bimonetario siempre se ha utilizado. Ahora acá, las empresas, si se me permitís, utilizan estrategias defensivas cuando las empresas no fijan reglas uh-huh. donde actúan, sino que actúan en un contexto que no controlan, y cuando suceden estos acontecimientos mutan muchas de ellas de la estrategia elemental de una empresa de maximizar ganancias a que mientras dure la situación de crisis, a minimizar pérdida o riesgo. Obvio. Entonces utilizan estrategias defensivas y en eso, digamos, algunas que pueden decidir interrumpir operaciones, pero bueno, se exponen a posibles sanciones según qué tónica tome el gobierno en esa situación. Algunas toman, digamos, ante la incertidumbre establecen aumentos, que uno puede cuestionarlo o no, es una vía que usan. La otra directamente, como te decía, usar el dólar como unidad de cuenta y, digamos, mientras dure esa crisis, empiezan a utilizar como unidad de cuenta el dólar para después, cuando esa crisis se supere, volver a utilizar el peso en los niveles de precios que ahora, se quedaron. Vos sé que lo hablaba, yo te digo, pongo el ejemplo ridículo de quien me vendió un foco ayer, pero digo, de verdad, vos entendés cuando el tipo te dice, mira, si yo te lo vendo al precio, no sé, al precio de ayer, yo corro el riesgo de no poder comprar después para reponer, me quedo sin stock y no voy a tener, digo, lo defensivo todo el tiempo es razonable, porque vos vivís en una incertidumbre tan grande. Connie, corramos el dólar inclusive. Existen también quienes, digamos, evitando esta cuestión si aumentan o cuánto aumentan y usar el dólar,
está la operación con precio abierto, o sea, para darte digamos, para correr el dólar en el medio, por la cuestión ideológica ese que se filtra, es decir, te vende diciendo, mira, te vendo, no hay problema, pero dejamos acá abierto el precio y cuando todo esto se estabilice te digo cuánto sale. Hasta eso existe en muchos sectores. Con lo cual, digamos, para correr la cuestión acá del dólar, el dólar es un elemento que a veces subcanta transitoriamente como unidad de cuenta del peso, pero en otros casos inclusive se utiliza dejar abierto para después decir, bueno, cuando hay confianza con el cliente, lleva y después, y para que de alguna manera tampoco se crea que esto es una estrategia empresaria en estos tiempos, con este gobierno puntual. Yo tengo recuerdos, como bien lo decía en la introducción de la nota, otros tiempos, digamos, en la época de la hiperinflación, comercios que anotaban de alguna manera en lo que se conocía en ese tiempo, la libreta del fiado, y anotaban lo que se llevaba y dejaban abierto para después, cuando se hacía la cuenta, sí, cobrártelo al precio adecuado. Se ponía el precio y era una cuestión aceptada tanto por el que llevaba y con la confianza de que en ese tiempo se iba al comercio cercano con el que se tenía una relación más a veces de vecindad. Ahora, yo te rehago la pregunta y no te repito, ¿no nos convendría? Porque estamos viviendo como una especie voy al segundo, que el planteo tuyo, para no lo voy a esquivar. A ver, esto es un planteo que admite dos tiempos. Una cuestión era, el gobierno podía haber elegido otra opción a no tener estos $2 o dos alternativas, un dólar libre, un dólar oficial. Es una discusión que se da en ese momento y que la consecuencia es este manejo de la brecha, o un tipo de cambio múltiple, y hasta dónde ese tipo de cambio múltiple se podría haber tenido control de que la brecha no se expanda. Es una discusión donde en Argentina, cuando se ha unificado el tipo de cambio sin ningún tipo, y en esto no estoy hablando de control de cambio, estoy hablando de control de capitales, como por ejemplo, inclusive en Chile, digamos, una concepción para nada intervencionista, lo que se denominan los encajes, es decir, que los movimientos de capitales que tienen poder de desestabilización, a veces porque entran y salen rápido, se le establece un tiempo en el cual están. Argentina siempre ha tenido problemas con manejarse con tipo de cambio de ese tipo. Ahora, abrir un tipo de cambio múltiple y tan hiperregulado, bueno, era sabido que existía una brecha, esa brecha nos iba a traer hasta acá. Ahora, plantear la discusión de hoy, ir hacia un solo tipo de cambio, eso, cuando vos estás en una determinada crisis, hay medidas que en otro momento podrías haber encarado de esa manera, pero hoy, en plena crisis... Sí, es incendio, es incendio. Es de alguna manera que aquellas operaciones, básicamente de importación de insumos, que hoy están a valor del precio del tipo de cambio oficial, automáticamente a partir de un momento llevarlas a otro valor, es de alguna manera, con una inflación que está corriendo arriba del 7% mensual, y esto también hay que ponerlo en contexto, porque la economía no se aísla de contexto de decisional o de gobierno, en un momento muy delicado también de política económica. Creo que en esto también hay que aclarar que todo lo que es el establishment, de alguna manera, a diferencia de otros tiempos donde claramente decidió soltarle la mano a los gobiernos, creo que en esto está actuando con bastante mesura. O sea, apenas se anunció esta dificultad, el Fondo Monetario dio a conocer que trabajaba para... Dos ejemplos, el Fondo Monetario dio a conocer que estaba trabajando para poder redefinir el programa con el gobierno. ¿Qué se lee esto? Vamos a tratar de hacer los esfuerzos. Hay que recordarles también a aquellos que de alguna manera pertenecen a otros temas que en los últimos años de gobierno de Alfonsín, el Fondo Monetario actuó totalmente de otra manera y precipitó una situación. Obviamente todo eso son aprendizajes que las entidades toman y entienden, y en esto, por ejemplo, el Fondo Monetario ha tomado una medida que puede decir no quiere cargar con la responsabilidad de complicar la situación de la crisis. Y el otro dato es que, por ejemplo, la activación de
del swap con China para que aquellas importaciones que sean pagadas con yuanes tengan de alguna manera una facilidad más rápida, y descomprimir ciertas importaciones son elementos que de alguna manera cierto sector del establishment internacional está actuando entendiendo con cierta responsabilidad sobre esta crisis. Ahora, llevar a eso a una unificación cambiaria y demás, hoy con la situación que se tiene. Sí, es muy riesgoso, es muy riesgoso. Y un dato de hoy, Connie. Hoy el gobierno nacional, desde hace tiempo también, porque, a ver, el FMI nos dijo, bueno, al gobierno, van a un equilibrio de las cuentas públicas, pero el déficit en el medio no lo financias más con emisión monetaria, lo financias con el mercado de capitales en pesos, porque afuera no te presta nadie. Empezamos a tener gran parte del sistema financiero, es decir, la contrapartida de los depósitos que tenemos todos en los bancos, gran parte de eso empezó a estar hoy puesta en títulos públicos del Tesoro, gran parte de los fondos institucionales también, y entonces desde hace meses se viene el gobierno necesitando sortear mes a mes el financiamiento del rojo de ese mes más los vencimientos por los rojos, por cómo financió los rojos anteriores, las famosas, digamos, pelotas de vencimiento de títulos en pesos. Hoy, en el medio de esta situación, el gobierno tiene, digamos, que licitar para resolver vencimientos por casi 1 billón de pesos. Claro, 1 billón, sí, es un delirio. Y además el dato es que, a diferencia de meses anteriores, gran parte de las tenencias de las que vencen están en manos, no están en manos de organismos públicos, sino están en manos privadas. Entonces, en toda esa situación de difícil, digamos, salir de un esquema, digamos, para una unificación, y parecería medio un salto muy demasiado arriesgado. Por eso creo que lo que quedaría es ver cómo por lo menos se supera esta situación de crisis para dar alguna previsibilidad en el transcurso de los meses, de estos meses que van a ser críticos, porque, digamos, no solamente la economía está en desequilibrio, sino que al mismo tiempo se le suma que el país empieza a discutir qué es lo que quiere para un próximo ciclo. Pablo, te mando un abrazo. Gracias por el esfuerzo, por explicar. Es complicado, es complicado. Uno a veces lo mira con sencillez, con simpleza, pero al mismo tiempo, cuando habla con ustedes se da cuenta que hay tantos intersticios, tantas curvas, tantos variables para tener en cuenta, que entiende también por qué algunas decisiones no se toman, digamos, y bueno, no le creamos a los que dicen que tienen la resolución mágica, que es la otra, no creamos a los que dicen. Bueno, en economía lamentablemente es un tema que hay que también lidiar y ver si se puede hacer docencia en lo que se puede. Obviamente no nos han salido las cosas a los argentinos en muchos años, pero a veces quedar sujeto a propuestas mágicas también, eso tiene un peligro. Te mando un abrazo, Pablo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Pablo Olivares, con él queríamos arrancar porque era, digamos, un economista. Yo sé que después se volvió medio engorrosa la charla porque, claro, empiezan a aparecer los detalles. Digamos, yo, ¿qué planteo? Hay que tener un solo dólar. Y el tipo te dice, sí, está bien, pero lo ideal es tener un solo dólar. Ahora, de ahí, en este momento, a llegar a un solo dólar implica dejar un tendal y te deja en un nivel de tal debilidad frente a un montón de otros aspectos que el Estado debe cumplir. O, por ejemplo, a los importadores y a los exportadores los complica tanto que de verdad te genera un incendio sobre el incendio. Nada. Estamos en el horno, muchachos, estamos complicadísimos, y lo que viene para los próximos meses no parece ser mejor, así que lo mejor sería que respiremos